Digo, pues como lo habían anticipado, la parte del Código Fiscal tiene algunos puntos, pues, que son meramente homologar los conceptos que vimos que se estaban aplicando en la ley del impuesto a la renta, y tiene otros que van más enfocados a las partes operativas, ¿no? De los negocios, como hablamos la parte pues del CFDI, de los sellos digitales. Entonces, hay algunas disposiciones que realmente no vale la pena entrar en análisis y hay otras pues que realmente sí van a tener un impacto y sobre todo pues hay que ser muy cuidadosos en las facultades que tiene la autoridad fiscal ahora, ¿no? En este sentido, pues bueno, empezamos con la parte de la residencia en territorio nacional. Como saben, pues las personas físicas mexicanas y morales se presume que tienen residencia en territorio nacional y habrá ocasiones en las que se pierde esta residencia por cambio a otra, ¿no? Entonces, dentro de las limitaciones está no acreditarla. Nuevamente, hoy la tendencia, como lo comentábamos hace un momento, es volver a las formas, ¿no? Anteriormente nos encontrábamos en un sistema tributario o de vigilancia que privilegiaba la forma sobre el fondo. Después se pretendió migrar a algo de privilegiar el fondo sobre forma, inclusive como parte de esta nueva tendencia, pues se cambió cierta atención en los procedimientos ante autoridades, ¿no? Como era un ejemplo el juicio de nulidad de resolución exclusiva de fondo, el recurso de revocación de resolución exclusiva de fondo, y volvemos otra vez a las formas, ¿no? Donde nos castigan por no presentar una forma, por no presentar un aviso, por estar fuera del plazo, aun y cuando sustancialmente y en el fondo estemos pues en lo correcto, ¿no? Entonces, esto pues va muy en línea con los niveles de recaudación, ¿no? Dice la autoridad, oye, pues si se equivoca hay que castigarlo y si se puede multar hay que multarlo, ¿no? Entonces, esa es la intención de todos estos mecanismos otra vez de vigilancia y sobre todo pues de sobreregulación, ¿no? Que se considera, si nos comparamos con sistemas tributarios de otros países, pues vemos que en México tenemos una sobreregulación, inclusive pues la materia que acabamos de tocar de precios de transferencia, vamos a entender que prácticamente vamos a entregar la misma información en 3 o 4 distintos tipos de obligaciones, ¿no? Vamos a tener el estudio de precios de transferencia, vamos a tener la declaración informativa de precios de transferencia, la de operaciones con partes relacionadas. Entonces, realmente estamos regresando a un sistema de sobreregulación y pues aunque supone una carga administrativa más complicada, pues nos tenemos que ajustar, ¿verdad? En lo que estas disposiciones están en vigor y en lo que esperemos regresamos a la parte que privilegia el fondo sobre la forma, ¿no? En la parte de la residencia en territorio nacional, vemos que aún acreditando la nueva residencia fiscal, cuando nos encontremos en una jurisdicción que se considera un refipre, que esta pues es la de la regla del famoso 75%, vamos a mantenerla dentro de los 5 años siguientes a la presentación del aviso, no 3. Entonces, pues le dan un estirón más, tratando pues, oye, se me va a ir el contribuyente, pero pues que deje lo más que se pueda en México en lo que se nos va, ¿no? Y no se va a estar en el supuesto cuando tengamos un acuerdo suscrito por México con un país de estos, donde se tenga el intercambio y asistencia para notificación, recaudación y cobro de contribuciones, ¿no? Es decir, cuando no te me puedas ir y si hay una asistencia ya, ok, te vas en el momento, pero si no tengo esa posibilidad, te me quedas 5 años para poder cobrarte aquí. Entonces, básicamente esa es la nueva regla, ¿no? Pasamos al artículo 2 del Código Fiscal, está la parte ahora sí que de las normas que no tienen mayor relevancia, simplemente nos hablan de que las instituciones bancarias no reciben declaraciones porque las declaraciones se presentan ante el fisco, ¿no? Y ellos reciben pagos nada más. Tema de operación o de trámite, pues nos hablan de que cuando un plazo va, una disculpa, ahí está. Cuando un plazo caiga para enterar el impuesto el día viernes, pues bueno, va a brincar al siguiente día hábil, pues esto pensando en pues no generar un cuello de botella ahí en las instituciones financieras, pero realmente no tiene más allá para realizar un análisis. Y hay un párrafo que se adiciona a este artículo 12 en el que se faculta a la autoridad fiscal para suspender los plazos
por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Por qué? Pues viendo que en el caso que tuvimos en estos años que hemos vivido la pandemia y que realmente se tuvieron los casos fortuitos de fuerza mayor, los dos, porque el caso fortuito pues viene siendo la contingencia como tal sanitaria, por el tema de la pandemia, y el de fuerza mayor, pues al haberse declarado la situación de emergencia, pues bueno, dice que se va a poder hacer esta suspensión mediante ¿qué? Mediante la emisión de disposiciones de carácter general, que pues es la vía correcta para hacerlo, ¿no? Pasamos a un punto donde ya vamos a ver donde ya entramos ahora sí un poco más a el tema de homologar con las otras disposiciones, y es en la parte de enajenación de bienes. Como saben, el 14 nos da los supuestos de cuándo se va a considerar que nos encontramos en un supuesto de enajenación y cuándo no vamos a estar. Entonces, cuando hablamos de enajenaciones a plazo con pago diferido, nos habla de que vamos a considerar esto cuando se efectúen inclusive con clientes que sean público en general, cuando se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda los 12 meses. Ahora, aquí vamos a tener que hacer dos tipos de análisis, porque vamos a estar en el supuesto de casos en los que no tengamos un contrato. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que el pactado no fue de 12 meses o que no se esté difiriendo más del 35% de manera pactada, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos, por eso lo comentaba, a las formas, ¿no? Para poder demostrar que no estamos en el supuesto, pues tendremos que entrar a tener la documentación. Le podemos decir, pues no es que fuera a plazo diferido, simplemente no me pagaron cuando yo requería que me pagaran, ¿verdad? Y no me vas a hacer cumplir con una disposición cuando a mí me incumplieron con una obligación, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que van a tener que entrar en análisis, y estos conceptos de pactado y pagado, pues bueno, van a ser seguramente materia pues de varias revisiones y de varias solicitudes de corrección ahí por parte de las autoridades fiscales. Finalmente se consideran operaciones efectuadas con el público en general y entrecomillado viene aquellas por las que se expidan los comprobantes fiscales que contengan requisitos que establezcan mediante reglas de carácter general que emite el SAT. El siguiente supuesto, pues continuamos ahora sí con lo que estábamos viendo de reorganización de sociedades, ¿no? O reestructuras, y nos habla de que se incluye como un supuesto de enajenación dentro de las fusiones cuando surja en el capital contable un concepto. Por ello hablábamos de la creatividad en la determinación de los conceptos que vamos a tener y tener cuidado de no manejar conceptos que se puedan catalogar como un nuevo concepto, un diverso que apareció después de la fusión, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso nos van a sostener que es una enajenación con todas las consecuencias fiscales que lleven, ¿no? Dentro de los requisitos llegamos al concepto de moda nuevamente, demostrar la razón de negocios. Y este concepto de demostrar es muy curioso porque demostrar pues se realiza con documentación, pero volvemos a la parte de, y si lo que detonó la reorganización no es una razón de negocios, sino una situación pues que se dio en la vida de la sociedad, pues ¿cómo te voy a demostrar algo que no existe? Es decir, ¿cómo te voy a demostrar un supuesto negativo? Entonces entramos otra vez a un supuesto que es plenamente de interpretación y completamente subjetivo. ¿Y cómo logramos quitarle lo subjetivo? Tratando de documentar todos los supuestos que se fueron dando en el contexto de la operación para hacerle ver a la autoridad pues que nosotros no estábamos planeando obtener un beneficio indebido con motivo de la reorganización, sino que se dio como parte natural de la vida de la sociedad o sociedades. Y finalmente pues nos encontramos otra vez con la parte de la obligatoriedad del dictamen para efectos fiscales por el contador público inscrito, ¿no? Que como lo comentábamos, pues otra vez va a entrar en la interpretación, pero probablemente va a venir un criterio de la autoridad previo a la presentación de las declaraciones anuales que vengan en marzo y abril del año próximo, ¿no? Se pretende evitar que los contribuyentes lleven escisiones con la finalidad de transmitir pérdidas sin que al efecto transfieran un capital social mínimo, ¿no? Es decir,
Si vas a mandar pérdidas, pues tienes que mandar el capital que está relacionado con esas pérdidas. Es decir, si agarras un bloque de un lado, pues tienes que agarrar un bloquecito del otro lado en una proporción similar y que le haga sentido y que además parezca que es razón de negocios para las autoridades. ¿Qué implica esto? Pues bueno, que los despachos que se dedican a el tema tributario pues van a tener que volverse más técnicos, van a tener que ser más creativos y sobre todo pues en medida de la posible vamos a tener que tener una documentación bastante específica y detallada y buscando todo lo que le gusta a la autoridad. Oye, que si la autoridad le encanta que los documentos tengan fecha cierta, pues no esperarnos a estar en el momento para ver cómo le hacemos para darle fecha cierta. Desde un inicio vamos a buscar la ratificación de firmas ante notario, ¿no? Oye, si la operación es muy importante, pues vamos a pensar que la autoridad inclusive me va a decir, oye, no, la ratificación no es suficiente. Ah, bueno, lo llevo a escritura pública, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis de los umbrales de las operaciones que vamos a llevar a cabo y decir, para operaciones de aquí a acá, lo voy a hacer de esta manera para tener una fecha cierta. Si son operaciones mínimas, pues a lo mejor vamos a decir, oye, pues con un contrato firmado digitalmente, donde va a tener pues un sello digital, pues pudiera ser las veces de fecha cierta, ¿no? Oye, para operaciones un poquito más robustas, pues voy a ir a una ratificación de firmas con un fedatario público. Y para operaciones muy relevantes, probablemente de las que vamos a tener que revelar 5 atrás o 5 adelante, para esas buscar inclusive llevarlo a un tema de escritura pública, ¿no? Esto pensando que pues el SAT va a hacer de todo por decirnos que no es suficiente, ¿no? Y así en todo, ¿no? En todos los documentos que vayan amparando esta operación. Sí. Oye, Omar, aquí creo que es muy interesante esto que estás explicando, porque pareciera como que en el artículo 14, donde nos habla de los conceptos que no son enajenación, como lo que es fusión y escisión, son más requisitos al final. Son más requisitos los que hay que brincar, hay que documentar, pero en ningún momento podemos dejar de ver que estas figuras siguen siendo viables para realizar alguna operación de simplificación o de beneficios, no solamente que tenga índole fiscal, ¿verdad? También aspectos financieros o corporativos, pero adicionalmente podemos tener ese beneficio de que no se considere una enajenación para efectos de ICR. Solamente que hay que cubrir, como bien comentaba Omar, todos los temas y ahora ser un poco más analíticos a la hora de hacer un proyecto, ¿verdad? Decir, como bien dices, qué es suficiente, qué documento es el adecuado, hasta dónde tengo que llegar dependiendo de la actividad y de los montos de la operación a realizar. Entonces yo creo que cobra mucha relevancia el que podamos ser cuidadosos en todas estas operaciones, no limitarnos a decir ya no se puede realizar o bloquearon totalmente este tipo de figuras en lo absoluto. Son muy viables todavía como planeación financiera, corporativa y en la parte fiscal, pues por supuesto cumpliendo los requisitos se considera no enajenación. De acuerdo, muchas gracias. Y adicionar, pues que en el contexto de toda esta reforma y la adición de requisitos, pues ¿quién se va a volver nuestro mejor amigo cuando estamos estructurando una operación? Pues definitivamente el auditor, ¿no? Porque es quien nos va a indicar todas las cosas que él sabe que la autoridad fiscal va a cuestionar en algún momento. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer ahora es tener una alianza con el auditor para efectos de que con toda confianza nos diga, es que yo aquí veo esta falla, aquí veo esta falla, y solventar todas las dudas. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a hacer la autoridad fiscal posteriormente, ¿no? No hay que tratar de sacarle la vuelta, no hay que tratar de convencerlo que no hay que levantar esa nota, sino al revés, hay que encontrar la manera de no levantar una nota, pero porque se estructuró como debe de ser, ¿no? De una forma pues creativa, analítica y sobre todo pues apegada al marco legal vigente, ¿no? La siguiente pues viene ahora sí que de rebote de la disposición anterior y básicamente pues es homologar el concepto de capital social para entenderlo en el contexto de este artículo previo, ¿no? Pasamos al concepto de regalías, un concepto novedoso porque pues como sabemos las autoridades fiscales pues les gusta cambiarle el nombre a los conceptos típicamente, ¿no? Sabemos que la recaracterización es de sus actividades favoritas y sobre todo pues ahora en esta nueva
etapa de atender todo en razón de negocios, pues todos nos van a decir que se llama de otra forma que como la que le queremos poner, ¿no? Y típicamente, pues esta recaracterización siempre sale a beneficio del fisco y no del contribuyente, ¿verdad? Pero bueno, el derecho a la imagen, que es pues el uso o la concesión del derecho a una persona de explotar la imagen de alguien más o de algo más para su beneficio, pues se homologa con la figura de las regalías, ¿no? El tratamiento fiscal que se le va a las regalías, como si fuera una persona o una marca. Sin embargo, pues ahora tenemos que ver si una marca es lo mismo que una persona, por ejemplo, y vamos a encontrar que hay muchísimas diferencias, ¿no? Entonces, pues no suena lógico que el tratamiento fiscal sea el mismo, ¿no? Entonces, pareciera que están tratando nada más, pues otra vez, de captar lo que se estaba yendo por no tener un concepto, pues, ahora sí que benéfico para el fisco federal en esa parte, ¿no? Y al ser concepto novedoso, pues vamos a esperar los procedimientos, los medios de defensa en algún momento para ver qué piensa el Poder Judicial. Exactamente, habrá que estar muy atentos a los nuevos criterios. Otra vez, los primeros que se van a dar van a ser de la parte administrativa, después van a venir los jurisdiccionales y esperemos que en los jurisdiccionales de alguna manera se trate de amortiguar y sobre todo de proteger las figuras. No se puede desconocer una figura como tal porque el hecho de que fiscalmente se le trate de una manera no implica que en su acepción civil, en su acepción mercantil, va a tener otro tratamiento, ¿no? Entonces hay que ver qué va a pasar con estas figuras, ¿no? En la parte de la e-firma, pues otra vez, ya habíamos tenido problemas en ejercicios pasados, sobre todo con estas cancelaciones inmediatas o restricciones temporales de sellos digitales o el no otorgamiento de la e-firma, y pues viene nuevamente a adicionar otras cuestiones que en ocasiones pueden estar fuera de nuestro control y pueden ser subjetivas. Por ejemplo, viene la parte de la negativa de conceder la e-firma a una persona moral cuando se detecte que los socios o accionistas que cuentan con el control efectivo de la persona moral que solicita el trámite se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos, ¿no? Entonces, estos supuestos ahora sí que pues no son gris y no son negro y blanco, ¿no? Hay un área gris ahí muy peligrosa, que precisamente deriva de los procedimientos para llevar a cabo una defensa ante una presunción de una autoridad, ¿no? Entonces, nos hablan de que si un socio o accionista que tiene el control efectivo de una persona moral no hubiera desvirtuado o subsanado observaciones de la autoridad que motivaron una restricción temporal del certificado, pues podrá ser una causa para que no se le otorgue la e-firma a la persona moral. Ahora, desvirtuar, ¿qué es desvirtuar o dónde vamos a llegar a esto? Tenemos que llegar a un pronunciamiento definitivo y vemos que estos pronunciamientos definitivos se ven limitados por parte de la propia autoridad y por parte de la propia legislación, ¿no? Los momentos para llevar a cabo esta, ahora sí que actividad de desvirtuar son complejos en el caso particular, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, que una publicación en el listado de 69B de una persona con la cual llevaste a cabo una operación, aunque demuestres la veracidad de la operación, si el otro se queda en la calificación de un EFO, por ejemplo, pues no nos va a dejar desvirtuar, ¿no? Aunque, y el hecho de corregir no es desvirtuar, ¿no? Y eso es donde nos quedamos en las áreas grises, ¿no? Donde va a ser muy complicado que ante una restricción y ante una situación que está fuera de nuestro control, pues no nos puedan conceder la autorización para tener pues, una firma digital y pues mucho menos los sellos digitales, ¿no? Los supuestos se detecte que el contribuyente emisor de los comprobantes no acredita la realidad de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales respectivos, ¿no? Aquí tenemos de dos, ¿no? Está la parte cuando nos desconocen operaciones con bienes y está la parte cuando nos desconocen operaciones relativas a servicios. Típicamente, pues las de bienes son mucho más sencillo de demostrar, pero no en todos los supuestos, ¿verdad? Habrá cuestiones en las que sea muy difícil demostrar adquisición de materia prima para algunas industrias. ¿Por qué? Porque lo obtienen de chatarreros, por ejemplo, en las cuales pues es un contribuyente que está en la informalidad
y por lo mismo es muy difícil de obtener documentación comprobatoria de los propios bienes. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que si determinan que no hay una realidad de la operación, pues yo voy a estar en este supuesto, ¿no? Pero no me van a decir que los ingresos por la enajenación ya después del producto terminado no van a ser acumulables, ¿verdad? Entonces tenemos pues esos dos lados de la moneda, ¿no? Que el fisco nunca pierde. Y finalmente, pues la parte de no lograr desvirtuar el haber transmitido pérdidas fiscales indebidas sin que hayan regularizado su situación fiscal. Y esta parte es muy peligrosa, porque quien ha tenido oportunidad de darle un análisis al artículo 69b bis va a entender que hay 500 interpretaciones para cada uno de los supuestos que vienen, ¿no? Entonces, es muy sencillo ubicarse en un supuesto de transmisión indebida de pérdidas fiscales y otra vez regularizar la situación fiscal cuando yo no estoy mal, pues es imposible. Entonces, es ahí donde otra vez nos encontramos en un área gris, ¿no? Pasando esto, pues vemos ahora sí a la parte de que dejen sin efecto los propios certificados, ¿no? Y nos señala, pues una vez agotados los procedimientos de los diversos artículos 18H bis, 69 y 69B bis, la autoridad únicamente notificará la resolución relativa a la cancelación del certificado de sello digital dentro del plazo señalado. Este tipo de redacción típicamente es letra muerta y todos van a estar de acuerdo en eso si nos vamos al contexto de las devoluciones. ¿A quién le has resuelto una en tiempo? ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? ¿Y cuándo hay una consecuencia para la autoridad por no resolver en tiempo? Nunca. Entonces, pues se va a aplicar realmente, o sea, esa resolución no notificada dentro del plazo, de verdad va a ser ilegal y en ese sentido, la autoridad me va a reactivar los sellos, pues claro que no, ¿verdad? O sea, la resolución se va a sostener y me van a obligar a ir a todos los medios de defensa para regresar, pero pues en el Inter yo no puedo facturar, ¿verdad? Entonces, ahora sí que es letra muerta y pues el perjuicio va a los contribuyentes, ¿no? Pasando esto, pues, tratándose de los supuestos a que se refieren las fracciones 10, 11 y 12 del mismo artículo 17H, que se refiere otra vez a los que controlan o que tienen el control efectivo sobre las sociedades respecto de desvirtuar observaciones, ¿no? Y nuevamente, pues si se encuentran en un área gris, pues va a ser muy complicado salir de esas arenas movedizas, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahora sí que recomendación, sugerencia? Pues tomar la maestría que nos comentaron hace un poco para que nunca vayamos a estar en el supuesto, porque si caemos ahí, pues vamos a encontrarnos con una serie de obstáculos que nos va a poder o que nos va a impedir llevar a cabo nuestras actividades como lo hacemos de forma cotidiana, ¿no? Supuestos para la restricción de los certificados. Como lo comentábamos, cuando estamos dentro del reciclo, pues es la omisión de las tres, sean consecutivas o no, y aquí no nos habla si son dentro del mismo ejercicio o no, es decir, un pecado en el 2021, 22 y luego uno en el 24 me pudiera poner en el supuesto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y respecto del anual, pues otra vez todavía más, ¿no? La oposición en más de una vez a una visita domiciliaria o no proporcionar la información y documentación que la autoridad requiera. Y aquí es muy peligroso, ¿no? Porque no nos habla de no proporcionar total o parcial. Oye, si la autoridad me está exigiendo un contrato y yo no tengo celebrado un contrato, pues no es que no te la quiero proporcionar, es que no existe. Pero eso me va a ubicar en el supuesto, pues a juicio de la autoridad sí, ¿no? Entonces, ¿a qué tenemos que ir? Pues otra vez vamos a tener que ir a controvertir esto ante un tribunal y otra vez vamos a tener que regresar a la teoría y decir, a ver, en México los contratos consensuales, es decir, aquel al que llegamos en un acuerdo de palabra, son plenamente válidos. Entonces, si tú me preguntas por mi contrato, pues bueno, si no lo tengo, yo me puedo ponerle a recitar los términos y condiciones al auditor y le voy a decir, pues apúntale porque este es el contrato que yo tengo, ¿no? Y si queremos ser todavía mejores en ese aspecto, pues ¿qué hacemos? Pues le hablamos a la persona con la que tenemos celebrado el contrato y adicionalmente le hablamos a un fedatario público. Oye, ven, vamos a platicarle cuál es nuestro acuerdo,
quiero que venga un fedatario público para que dé una fe de hechos respecto de los términos y condiciones que tenemos pactado y sobre que se los estamos proporcionando, porque no hay manera de que le dé un contrato escrito si no existe. Darle un contrato escrito en ese momento prácticamente nos ubicaría inclusive en un supuesto de simulación, ¿no? Entonces, hay muchas recomendaciones a veces de asesores que dicen, no lo tienes, estás en la auditoría, nos lo aventamos de una vez y se acabó. Hay que tener mucho cuidado con esas actividades, ¿no? Otra vez, no es darle por su lado a la autoridad, sino pensar conforme a la legislación vigente, cuál es la forma de solventar este tipo de requerimientos de la autoridad, ¿no? El que sigue, pues el concepto de moda anterior, antes de la razón de negocios, o sea, el de la materialidad de operaciones, ¿no? Lo teníamos primero en normas de información financiera, después nos lo brincaron a nuestra legislación vigente y al día de hoy es un concepto pues que se utiliza en todo el contexto fiscal, ¿no? ¿Y qué es la materialidad de la operación? Pues tener cada uno de los elementos que a la autoridad le da convicción de que una operación efectivamente se llevó a cabo, y no nada más que se llevó a cabo, sino que se llevó a cabo por los sujetos que dicen que la llevaron a cabo, en el momento en que los sujetos que dicen que la llevaron a cabo, y en que la documentación que ampara esa operación se realizó en el momento que dice, ¿verdad? Entonces, otra vez regresamos, mucho cuidado con decir en la auditoría, no tengo el contrato, pero te lo consigo mañana, lo vamos a buscar, se hace en ese momento y sale. Porque en el momento que a mí me demuestren que ese contrato no estaba y que lo hice ayer, pues es una simulación, ¿verdad? Es preferible tratar de salir de una forma creativa y sobre todo lo apegado a la realidad, ¿verdad? Mientras la legislación no nos prohíba tener contratos o acuerdos de palabra, es plenamente válido, simplemente hay que ser creativos cómo se lo vamos a proporcionar al SAT, y si en una visita domiciliaria me lo requieren, pues esa es la manera, ¿no? Vente parte, se lo platicamos aquí al auditor y adicionalmente traigo un tercero, fedatario público, para que dé cuenta de que efectivamente se lo estamos dando, ¿no? ¿Quién hace esto? Pues la verdad es que nadie, ¿verdad? Pero pues hay que ponernos creativos en el nuevo contexto. ¿Por qué? Porque ahora las implicaciones de todo esto, pues aparte del tema administrativo, pues tienen su otra cara de defraudación fiscal, ¿no? Que era lo que comentábamos hace un tiempo. El cuarto punto, y aquí me gustaría que me apoyaran con la participación sobre discrepancias que no tienen ahora sí que una tendencia ni de evasión ni de irregularidad fiscal, simplemente que puede haber discrepancias. Y es en el sentido de lo declarado, lo consignado en el comprobante fiscal digital, sus complementos de pago y los estados de cuenta bancarios, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a poder tener información distinta en cada uno que se explica en la aplicación de técnica contable, de técnica financiera, pero que para la autoridad va a ser una discrepancia, simplemente una discrepancia en tipos de cambio? Me va a poder ubicar en esto porque me van a decir, el estado de cuenta no es acorde a lo que está en el CFDI, ¿verdad? Oye, pues es que la operación viene de una cuenta bancaria, fue pagada una cuenta bancaria en dólares, y el tipo de cambio se lo aventó el banco directamente, yo no tuve ni siquiera control sobre eso, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan allí un comentario en relación con estas discrepancias y sobre todo, pues, cómo vamos a trabajar para tener todo correlacionado y poderle demostrar a la autoridad que una diferencia no es una discrepancia para efectos fiscales, ¿no? Sí, y bueno, desafortunadamente el actuar de la autoridad ahora teniendo la facultad que se está auto-otorgando, pues es sumamente peligrosa, porque cuántas veces no hemos recibido esas amables invitaciones donde nos mandan llamar precisamente por esas diferencias, ¿verdad?, con CFDIs, cuando realmente por pláticas con los auditores, con la gente que atiende la información, pues se externan que todo esto lo hace prácticamente un robot y que son simples ajustes o análisis numéricos sin que haya realmente un análisis de la información, ¿no? Entonces, en infinidad de ocasiones nos ha tocado atender y aclarar invitaciones por las famosas diferencias entre lo declarado y lo que se tiene en las bases de datos de CFDIs. Y a veces resulta tan sencillo como lo es el haber efectuado una venta de un activo fijo. Y ese activo fijo tenía un costo fiscal.
Entonces el ingreso pues es la ganancia por la venta del activo fijo, no el precio de venta. Y el SAT pues determina como diferencia justamente ese ingreso declarado contra la emisión del CFDI por el precio total de la venta. Entonces es una situación de mucho riesgo que debemos ir cuidando y que además, insisto, ya están facultados para que esas famosas invitaciones sean totalmente legales y su proceder es totalmente sustentado. Entonces ya no es un mero trámite el tener estas invitaciones o estas diferencias, hay que atenderlo. Y más porque estamos llegando a la soberbia total de la autoridad, algo que habíamos dicho que iba a pasar en el futuro, como que ya llegamos a la parte automática de que prendemos nuestra computadora y el SAT sabe en tiempo real qué facturo, qué ingresos, qué hago. Y cree que lo que le está dando la información, lo que le está dando el robot, creen que esa es la verdad absoluta y no se están yendo al análisis de todas las partidas temporales que podemos estar teniendo en una conciliación normal. Si esto lo fueran a aplicar para cuestión de estar cancelando sellos o de estar bajando el switch en cierto tipo de figuras realmente de simulación, creo que todo mundo estaría de acuerdo en esa situación, pero lo están llevando a que, como siempre, paguen justos por pecadores y lleguemos a tener la parte donde al momento de que nos bajan los sellos, pues estemos totalmente indefensos y todo va a depender de la facturación. O sea, es increíble que nuestro sistema vaya a ser en función a si me equivoqué o no me equivoqué en emitir una factura y en base a eso esté sujeto a que no confíen en mí, a que me bajen los sellos o pueda tener un inicio de facultades de comprobación. Creo que es la soberbia absoluta y en esa parte están, aquí nos tocó vivir y tendremos que estarlo aclarando. Perfecto. Ahora, en ejercicio de facultades de comprobación en solicitudes de devolución, sabemos cómo funcionan, sabemos que la autoridad, la verdad es que nunca respeta ninguno de los plazos que están dentro de esto, entonces, en principio, todas las devoluciones deberían de caer a los 40 días, ¿verdad? Lo cual no sucede. Pero bueno, pasando este tema, una vez que concluyan, vamos a poder también tener los 20 días para desvirtuar, para presentar documentación para desvirtuar. La autoridad nos emite la resolución, se notifica en un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes y la devolución se debe hacer dentro de los 10 días siguientes a que se notifique la resolución. Veremos si se cumple, probablemente no y probablemente pues siga siendo de las fallas de la autoridad dar tiempo, pero siempre pues la justificación va a ser pues tenemos una carga de trabajo muy pesada y es imposible para el SAT darle batería a todos los contribuyentes, ¿no? La compensación de saldos a favor o pagos de lo indebido, cuando es por corrección de situación fiscal en casos de facultades de comprobación, será aplicando las cantidades que se tenga derecho a percibir de las autoridades fiscales contra contribuciones omitidas y accesorios. ¿Cómo va a suceder esto? Pues se va a presentar una solicitud, la autoridad lo va a evaluar y posteriormente va a emitir su resolución en la que van a aplicar el monto a compensar hasta el tope de las contribuciones o accesorios que se tengan que enterar al fisco. Otra vez, pues son plazos que ponen y que sería muy bueno que se cumplieran, cuando en la práctica pues realmente es muy complicado que suceda y es casi seguro que no va a estar sucediendo. Y esto va a ser el 2023. El acreditamiento de estímulos fiscales, pues nos hablan que a más tardar dentro del plazo de 5 años contados a partir del último día del ejercicio en que nace el derecho de aplicar el estímulo. Nuevamente pues habrá que ver si nos sale a aplicar los estímulos con lo que comentábamos al inicio, de la mención expresa ahora sí respecto de que serán acumulables, inclusive aquellos, y esto es ahora sí que ilógico porque pues resultaba a lo mejor de alguna manera entendible cuando el beneficio era un crédito otorgado, pero cuando el estímulo ni siquiera es un crédito otorgado, pues no se entiende el por qué me lo vuelves acumulable, se vuelve un efecto neto, ¿verdad? Prácticamente y voy a tener una carga administrativa adicional, ¿no? Pareciera que nos dicen, ahí están, pero no los aplican. Entonces, pues es el análisis que habrá que hacer y solo se podrán aplicar los subsidios y estímulos hasta el monto de las contribuciones que efectivamente se deban pagar. Si el estímulo o subsidio es mayor que el importe de la contribución a pagar, solo se acreditará el estímulo o subsidio hasta el importe del pago. Esto resuelve pues las dudas que hubiera en la mecánica de la determinación y aplicación de los estímulos y deja muy claro cómo es la mecánica, ¿no?
Exactamente. La parte de la responsabilidad solidaria en la parte de los adquirientes de negociaciones. Está la transmisión total o parcial de activos o pasivos mediante cualquier acto jurídico. Ahora sí que la autoridad no se quiso meter en problemas y dice, le voy a llamar acto jurídico, figura jurídica, para no ponerme a decir que si en fusión, que si en escisión, que si tienes una AMP, que si tienes lo que sea. Dicen cualquier acto jurídico, ¿no? Cuando exista identidad parcial o total de las personas que conforman el órgano de dirección, así como socios o accionistas con control efectivo. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un tema realmente de interpretación sobre estos conceptos. Lo que se ve en esta reforma es que se están usando conceptos de forma indistinta y sobre todo conceptos que ya existían en otras disposiciones legales, ¿no? Vamos a encontrar la parte del control efectivo, que para efectos de una sociedad va a ser distinto que para efectos de una figura jurídica. Vamos a encontrar que el beneficiario controlador en una operación es distinto del beneficiario controlador en una sociedad mercantil, en una sociedad anónima, en una sociedad civil. Entonces, hay distintas cuestiones que al parecer van a ser cuestión de interpretación y que va a estar otra vez, pues, de estar al tanto, ¿no?, a los criterios de las autoridades fiscales y sobre todo cuál es la connotación que se le va a dar a un concepto como el control efectivo en un tema de adquisición de una negociación y cuál va a ser el control efectivo, por ejemplo, en un tema de operaciones vulnerables, ¿no?, de actividades vulnerables. Entonces, es complicado y habrá que esperar los criterios de las autoridades. Identidad parcial o total de representantes legales. Otra vez, la representación legal, ¿de qué tipo, verdad? Tenemos representación legal para 1,000,000 de cosas y todavía más complejo. A ver, ¿están hablando de representación legal o están hablando de un apoderado legal, no? Otra vez son conceptos distintos, ¿no? Y, oye, el hecho de una identidad en un apoderado legal, pues no necesariamente tiene que ver con que la persona tenga un tipo de control o influencia en la sociedad, ¿no? Entonces, esto también va a ser tema de interpretación. Domicilios fiscales, sucursales, instalaciones, identidad parcial o total de trabajadores afiliados al IMSS. Otra vez no dice nuevamente qué tipo de trabajadores estamos hablando, ¿verdad? Porque un trabajador afiliado al IMSS que está registrado, dado alta en el REPSE y que le presta servicios a distintas, pues claro que va a haber identidad de los trabajadores, ¿no? En las obras complementarias dentro de un grupo corporativo, dentro de este nuevo régimen de subcontratación, pues por supuesto que va a haber identidad, ¿no? Entonces, pues son cuestiones que hay que ver para dónde lo quiere llevar la autoridad fiscal y cuál es la connotación que le van a dar en el contexto de determinada operación. Identidad de activos intangibles, por ejemplo, marcas, patentes, derechos de autor, avisos comerciales bajo los cuales fabrican o prestan servicios. Nuevamente, pues una copropiedad en una marca pues va a ser una identidad, ¿verdad? Y eso no tiene nada de malo. Si la ley de derechos me lo permite, la de derechos de autor y en su caso el INPI y el INDAUTOR me permite tener copropiedad respecto de alguno de estos, pues ¿por qué no voy a poder tener identidad y por qué va a ser un supuesto de análisis, ¿no? Y finalmente, pues, la parte de los derechos de propiedad industrial y la identidad parcial o total de activos fijos, instalaciones o infraestructura, ¿no? Entonces, habrá que ser muy cuidadosos con todos estos conceptos. Lo que ya comentábamos, que venía la obligación de los mayores de edad para la inscripción en el RFC, la información que deberán presentar las sociedades que cotizan en bolsa relativa a aquellas personas que tengan control, influencia significativa o poder de mando. Otra vez, ¿me estás hablando del accionista que tiene el 51 o me estás hablando del director general o de quién me estás hablando en particular? Y en operaciones en las que, por ejemplo, participen 2 empresas, 2 entidades en una alianza estratégica, pues ¿quién tiene el control efectivo del negocio? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque ni siquiera tienen acciones. Entonces, habrá que ver otra vez cuáles van a ser las interpretaciones que se le dan. El requisito para liquidación de sociedades, que las mismas cuenten con opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo. Hay que ver cómo funciona, sobre todo por la actualización, ¿no? Ahora en tema de registro del REPSE, había quienes tenían a lo mejor créditos muy antiguos que se pagaron, pero después de una línea captura que se venció y tenían no tenían su opinión de cumplimiento positivo y el registro automáticamente te lo echaba para atrás y pues imagínense tener que detener la liquidación en un tema urgente porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha actualizado su base de datos, pues es complicado, ¿no?
Comprobantes digitales. Se reafirma de forma expresa el requisito de tener obligaciones fiscales ante el RFC como requisito para poder emitir comprobantes fiscales. Pues si no tengo obligación no puedo emitir, pero pues que lo pongan, ¿verdad? Obligación de los contribuyentes de validar el contenido de los complementos. Pues habrá que tener cuidado con los distintos tipos de complementos. Ya sabemos que tenemos una materia dentro de la maestría sobre los complementos y habrá que llevarla con mucho cuidado, sobre todo en las cosas novedosas, ¿no? Ejemplo, el tema de la carta aporte, ¿no? Que al día de hoy le vamos a preguntar a los que tienen el supuesto con un transporte muy informal. Oye, ¿cómo le vas a exigir lo de la carta aporte si no tiene ni un empleado? Es el chofer del camión y el camión. Pero bueno, pues habrá que ver cómo lo obligamos a expedir o a absorber la obligación de este tercero con tal de no ubicarnos en un supuesto que nos pueda poner en una situación desfavorable, ¿no? Entonces, otra vez, pues la tendencia de ir a la sobreregulación, a la forma sobre el fondo. En la parte de requisitos, otra vez, pues los datos del contribuyente. Rápido, en la anterior, por favor. Aquí sí es una situación importante el último párrafo de este slide. Si, buena idea la maestría, honestamente. Si vemos, ahora tendremos que contar con un soporte robusto documental cuando pretendamos emitir un CFDI de egreso que ampare descuentos, devoluciones o bonificaciones. Entonces, esto es de suma importancia. Regresamos seguramente a la razón de negocios, por qué le hice un descuento, por qué una bonificación, por qué me hicieron la devolución, etcétera. Entonces, pues bueno, quiero ver aquellas empresas de retail que tengan un soporte documental por cada kilo de fruta, por ejemplo, que devuelven o se les hace una bonificación. Entonces, mucho ojo también con esta situación. Bueno, continuamos con los requisitos. Otra vez, meras formalidades, nombre, razón social, nombre o la razón social y el código postal de quien sea el contribuyente receptor de dicho comprobante. La autoridad fiscal, lo que hablábamos, la facultad de actualizar obligaciones fiscales. Qué peligroso que la autoridad me diga cuáles son las obligaciones que yo tengo. ¿Por qué? Porque pues ese es el primer pasito para después decirnos es que estás simulando porque estás llevando un acto distinto del que tienes dado de alta como una obligación, ¿no? Entonces es donde tenemos que tener mucho cuidado, la actualización de obligaciones fiscales y de actividades económicas y sobre todo tener mucho cuidado pues con el tema del reciclo, ¿no? Como comentábamos, va a haber distintas complejidades tanto para personas físicas y morales en la aplicación y sobre todo cuando venimos arrastrando conceptos del 2020 a los siguientes ejercicios, ¿no? Entonces, aquí habrá que estar muy atento y estar al pendiente de nuestras obligaciones determinadas o dadas de alta en nuestro portal, ¿no? Y si vemos que alguna no corresponde, pues habrá que ir al medio correspondiente, ya sea una aclaración, modificarla en ese momento, pero cuidar no quedarnos con una obligación o una actividad económica que no nos corresponde, porque el hecho de que tengamos una actividad y llevemos a cabo en la práctica otra, nos puede colocar en un supuesto de simulación nuevamente, ¿no? Y pues la parte de la cancelación de los comprobantes de ingresos, nos dicen en la parte de los egresos lo mismo, pues la contracara, ¿no? Tener mucho cuidado con esa parte. La obligación de dictamen de estados financieros, pues hablábamos del umbral de los 1,650, o bien obligados a dictaminar por el contador público inscrito en términos del 52. Además, aquellos contribuyentes que opten por dictaminar, pues lo manifestarán al presentar la declaración anual del ejercicio por el cual se ejerza la opción. En la parte de intercambio de información o actualización de información, ¿pasamos a la siguiente o nos detenemos? Digo, se comentó ya hace rato. Intercambio de información, pues otra vez hablamos de figuras jurídicas dentro de fideicomisos. Todas las partes involucradas dentro de este tipo de figuras pues van a estar obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad la información fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores. Otra vez, beneficiario controlador, según el concepto de quién, habrá que tener cuidado, porque a lo mejor vamos a tener que para efectos de una ley voy a tener un beneficiario controlador, como son las obligaciones de PLD que por ejemplo tienen las instituciones financieras,
Y por otro lado, pues para efectos de renta voy a tener otro beneficiario controlador según el concepto que las autoridades le den a este concepto, ¿no? Entonces, es importante nada más entender los criterios de la autoridad para cada uno de los tipos de legislaciones y no confundirnos, y sobre todo tener el expediente de defensa muy bien armado. Por beneficiario controlador, de lo que nos habla en el 32B cuater del Código Fiscal, nos dice quienes obtienen un beneficio por su participación dentro del fideicomiso u otra figura jurídica, pero pues en términos de otra legislación nos hablan del beneficiario final, ¿no? Entonces, si el beneficio se va de una persona a otra y no se quedó en pues ese beneficio en primer nivel en principio no sería un beneficiario controlador, pero bajo el Código Fiscal al parecer sí lo van a hacer. Entonces es donde yo les comento que probablemente habrá casos en los que tengamos varios beneficiarios controladores dentro de una misma operación, lo cual pues es incongruente desde el mismo concepto, porque pues si hay varios pues no es controlador, ¿verdad? La actualización de la información pues nos habla que cuando se modifique en estos casos se va a tener la información de actualizarla dentro de los 15 días naturales siguientes. Otra vez, cuidado con las formas. ¿Por qué? Porque la autoridad va a decir, oye, ¿cómo sé que la actualizaste dentro del plazo de 15 días? Demuéstramelo. Y si no me lo puedes demostrar, va la sanción por infracción, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de que si se modifica algo, documentemos que dentro de los 15 días se actualizó la información y que lo documentemos a través de un documento que le sea suficiente a la autoridad fiscal para efecto de estar librados de cualquier cosa, ¿no? Facultades de comprobación y práctica de avalúos. Bueno, pues especifica que la autoridad fiscal estará facultada para practicar avalúos expresamente, ¿no? Porque la autoridad nos viene evaluando nuestras operaciones desde toda la vida y siempre se han sentido capacitados para realizarlo. Pero es muy importante ahora en este contexto, pues documentar nuestras determinaciones del valor de los negocios de la forma más precisa posible. Es decir, por ejemplo, si vamos a documentar el valor de una marca, pues cómo lo vamos a hacer con métodos de ventas, con base en el flujo, con base en realmente la colocación de esa marca, la presencia de esa marca, el posicionamiento de la marca. Pero si estamos hablando de otro tipo de activo, pues habrá que hacerlo conforme a esa naturaleza, ¿no? Es decir, tendremos que ajustar nuestros avalúos o la determinación del valor de nuestros activos e intangibles de una manera bastante robusta. ¿Para qué? Para que cuando la autoridad me venga a decir que no vale lo que vale, pues yo le pueda demostrar fehacientemente que sí lo es y tenga la documentación para poderlo hacer a cabo, ¿no? Para poderlo demostrar. De la simulación de actos jurídicos, pues ya hemos platicado bastante en los diversos conceptos que hemos estado analizando, pero otra vez, pues hay que hacer las cosas conforme a la realidad de todas las operaciones, y si vemos que algo parece que va a ser simulación, pues hay que ver una manera creativa de no caer en el supuesto. No hay que darle elementos a la autoridad fiscal para que nos pueda catalogar dentro de este tipo de actuaciones, porque sabemos que tiene una índole tanto administrativa como la implicación penal en su caso, ¿no? Entonces va a ser muy importante esta situación. Y sobre las obligaciones del contador público inscrito, pues híjole, ahora sí que hasta un error va a poder ser catalogado como delito, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Esto definitivamente atropella derechos humanos por todos lados, ¿no? Entonces, nuevamente, el hecho de estar en el supuesto probablemente no nos vayan a dejar ir, porque nos van a decir, a ver, ¿y cuál fue el delito que encubriste para decirme que te vas a ir a amparar contra esta disposición? Entonces hay que esperar, pero en el momento en que lleguen, por supuesto que se debe reclamar la inconstitucionalidad de esta disposición y también la inconvencionalidad de la disposición. Es decir, no nada más va en contra de la Constitución, sino que va en contra de las convenciones internacionales de las que el Estado mexicano es parte, y esto definitivamente habrá que hacerlo valer cuando la autoridad nos ponga en la situación, ¿no? Porque definitivamente sí hay muchísimos argumentos para decir que esta disposición viola por completo bastantes derechos humanos, pero pues otra vez habrá que estar atentos a los criterios de la autoridad, pero más importante a los criterios de las autoridades jurisdiccionales. En la parte de determinación presuntiva, tratándose de aquellos del sector de petrolíferos, hidrocarburos, pues nos pone otra vez
los supuestos, no enviar los reportes que nos solicita el código, que no se cuente con los controles volumétricos en las condiciones que lo requiere la autoridad y otra vez documentados perfectamente, que no cuente con los equipos o programas informáticos o que los mismos no estén en operación, sean alterados o destruidos. Pero mucho cuidado, porque una falla se podrá considerar como una alteración a juicio de la autoridad fiscal. Entonces, sobre todo, pues los contribuyentes que estén en esta industria van a tener que tener muchísimo cuidado en tener todo siempre en regla, ¿no? Y sobre todo, pues pendiente no nada más de tenerlo en regla, sino ante cualquier desperfecto, falla o cualquier cosa, pues habrá que estar ahí, ¿no? Porque la determinación presuntiva que viene en esta materia, pues es fuerte, ¿no? Volvemos a la determinación presuntiva, pues nada más la forma en que se va a dar y la caducidad de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pues nuevamente nos hablan de que se extinguen en un plazo de 5 años y que se podrá suspender cuando se esté dentro de ciertos tipos de, ahora sí que, consultas o procedimientos ante las propias autoridades. Nos hablan de 5 años, pero hablábamos de que en operaciones relevantes tenemos que informar 5 antes y 5 después, entonces al parecer la autoridad me puede revisar 5, pero yo le tengo que dar 10, ¿no? Entonces, pues queda otra vez en letra muerta lo de los 5 ejercicios. Operaciones inexistentes cuando la autoridad detecte, y esto va enfocado y es muy importante que le pongan atención a aquellos que vayan a estar en el mencionado reciclo, sobre todo por lo que comentábamos. Oye, que si una persona dice lo voy a dividir entre mis 4 hijos que acaban de cumplir 18, pues mucho cuidado, porque si el comprobante fiscal ampara operaciones realizadas por otro contribuyente, pues ¿qué va a pasar? Que nos van a poner en el supuesto de la operación inexistente, que aparte pues se va a poder llevar al plano penal, ¿no? Y en el caso de que se incorpore, porque puede darse que la persona física empresaria pues incorpore al hijo que recién cumplió 18 años, a la misma actividad empresarial y es correcto, pero hay que documentarlo. Y hay que documentarlo obviamente para que en el caso que la autoridad me diga, oye, es que tú estás tratando de dividir tus ingresos para no brincar el umbral, decirle, no es cierto, efectivamente sí lleva a cabo la actividad empresarial que se menciona que tiene, ¿no? Exactamente. Finalmente, pues los acuerdos conclusivos, esta parte de los 12 meses del plazo para concluir, si alguien había estado en acuerdos conclusivos anteriormente, como debe de ser el caso de la mayoría, se van a dar cuenta pues que ya teníamos presión normalmente de la Prodecon por concluir y nos decían, oye, ya me urge cerrarlo, ya me urge cerrarlo, ya me urge cerrarlo, entonces ya se establece en la ley limitante de los 12 meses para efectos de que no se vayan a dilatar cuestiones a través de este tipo de procedimientos, pero esto no implica que no tengamos diversas oportunidades de llegar a un acuerdo conclusivo, siempre y cuando exista nueva información o nuevos hechos que se van de analizar a través de este tipo de figura otra vez, ¿no? En la parte de la reducción de multas, pues es otra vez cuando promovíamos un medio de defensa nacional o doméstico, pues nos lo ponía como una causal de improcedencia y ahora pues también para acuerdos previstos en tratados internacionales, ¿no? Infracciones, pues lo que hablábamos, no cancelar comprobantes digitales por internet cuando estos sean emitidos por error o sin causa, o el cancelarlos fuera de plazo, y otra vez no es nada más cancelar en nuestro sistema, sino cancelar para efectos fiscales directamente en el portal, y sobre todo también después, oye, apurar al cliente, ¿no? Acéptame la cancelación cuando así me lo requieran, ¿no? Cuando me la tengan que aceptar, pues pedirlo, porque yo lo puedo cancelar y si no me lo aceptan, pues voy a entrar en el supuesto, ¿no? Entonces, es muy importante y la multa va sobre el importe consignado en el propio CFDI, ¿no? Entonces, sobre todo en operaciones muy relevantes, pues habrá que estar pendiente, ¿no? Y bueno, pues el catálogo de los agravantes en materia de hidrocarburos, aquí está en el material, lo pueden consultar para ver cada uno de los supuestos. La multa, pues el mismo tema. Y en la parte que comentábamos de la carta aporte, pues otra vez hay que apurar
cuando no seamos nosotros los obligados, pero que tengamos que obligar a nuestro proveedor o en su caso a un intermediario de servicios de transporte a la emisión y la aplicación correcta de este complemento, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que no lo hagan nos puede ubicar en una presunción de contrabando y pues en contrabando lo que menos nos va a importar va a ser la multa, sino la parte que nos dice de la prisión de 3 a 6 años, ¿verdad? Notificaciones por estrados, pues bueno, eso es ahora sí que meramente operativo y se amplía el plazo de 6 a 10 días. Embargo de bienes por créditos fiscales. Otra vez, si hay un crédito fiscal exigible, ¿cuáles son los exigibles? Los firmes después de que ya hubieran sido pasados los plazos para impugnarse y no se hubiera realizado, o bien con una sentencia definitiva que los declara firmes. Y con eso concluimos por la parte de ahora de ello. Gracias.